Hola, qué fuerte está esto. Buenos días y bienvenidos a una nueva edición del Cielo del Mes. El formato del Cielo del Mes, que ya es conocido para los antiguos y para los que no lo sean, pues es unas efemérides, es decir, se cuentan todos los fenómenos astronómicos que va a haber el mes en curso. Se van a explicar las efemérides del mes de noviembre. Y la segunda parte es una charla técnica. En ocasiones son dos ponentes y otras como esta es un solo ponente. Tenemos aquí a Sergio que va a hacer las dos partes. Después de esto, pues nos hablará Eloy Cabero de la biblioteca, que queremos que ponerla en su justa medida. Tenemos una biblioteca muy importante ahí con algunos libros de autores famosos astrónomos y queremos ponerla de manifiesto. Y al final, pues Fernando nos contará algo de los nuevos canales de información que tenemos, ¿vale? Bueno, Sergio Díaz, aquí presente, es un socio relativamente nuevo, lleva un año con nosotros, pero es muy activo desde el punto de vista astronómico, es un buen fichaje. Él es ingeniero informático, máster en ciencia de datos y astrónomo desde chico. Tengo ganas de encontrar algunos de los que salen por aquí que no sean astrónomos desde chico, porque es que lo digo todos los meses. ¿Tú desde cuándo eres? Desde chico. ¿Tú desde cuándo eres chico? Tú ya mismo lo tienes que decir, ¿eh? Entonces, eso quiere decir que la ficción pues, nos viene desde jóvenes y la solemos desarrollar ya en la edad adulta. Sergio es astrofotógrafo, sobre todo del cielo nocturno. Lleva más de 20 años haciendo fotografías del cielo nocturno. Y aunque a él le gusta mucho la astrofotografía, dice que cuando pone su cámara le gusta alejarse y ponerse a mirar por el telescopio o por unos prismáticos visual. La mayoría de los astrónomos o son de astrofotografía o son de visual. Sergio de los dos. Y bueno, os estaba diciendo que había intervenido mucho en actividades de astronomía en Sevilla. Hizo hace unos meses un taller de astrofotografía con datos públicos que hicimos ahí junto a la biblioteca y disfrutamos muchos de ellos. Y sin nada más, os dejo en manos de Sergio que disfrutéis. Bien. Bien. Bueno, muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias a todos por haber venido aquí a este rinconcito del universo. Hoy vamos a ver el cielo de noviembre y quería empezar un poco contando sobre el Sol. Vamos a empezar hablando del Sol, que fue como se terminó el cielo del mes anterior, ¿no? Hablando del Sol. El Sol está haciendo en este ciclo solar, sabéis, o quizá habéis oído hablar que el Sol sigue un ciclo de 11 años, ¿no? Entonces, ese ciclo de actividad que normalmente lo medimos más o menos bien contando el número de manchas solares, pues se hizo una previsión hace varios años de que el ciclo iba a seguir pues bueno, una cierta actividad, que es la que veis ahí en la línea morada, la que llega más a la derecha, y contando las manchas solares que durante estos 2-3 últimos años, pues se está viendo que el ciclo solar está siendo mucho más intenso que lo que estaba previsto, ¿no? Que serían las líneas negras, ¿no? Que estáis viendo ahí, que esas son las medidas de número de manchas solares, y la previsión, digamos, a corto plazo, que sería la línea roja esa que aparece ahí, ¿verdad? Bueno, así es como estaba el Sol ayer, ¿de acuerdo? Y tenéis ahí está un poco tranquilo, a pesar de lo que he dicho, lleva un par de semanas que está más o menos tranquilo, pero hay que estar pendiente de él porque como el ciclo está siendo especialmente activo, pues hay movimiento en cualquier momento, ¿no? De hecho, esas manchas que aparecen ahí, la 3468 y la 3471, se están yendo ya para ese lado, está el Sol rotando en ese sentido, y están apareciendo ya dos grupos de manchas con esas fáculas, que son esas partes claritas que se ven ahí en el limbo, y parece que traen también, que viene movimiento, ¿no? A nivel de divulgativo, a nivel de aficionado, nosotros no solemos ver los agujeros coronales como tal directamente. Esto es una fotografía de un instrumento científico que está en un satélite artificial monitorizando el Sol, y lo que está monitorizando es el ultravioleta extremo, ¿vale? Entonces, en esa banda lo que se ve es un agujero, en este caso un agujero en el centro del Sol, la mancha esa oscura que aparece ahí, ¿no? Eso es un agujero coronal. Ese tipo de agujeros lo que permiten es que
el viento solar, el Sol, tenéis que verlo, ahora vais a ver la siguiente diapositiva, el Sol hay que pensar, más que una estrella que está ahí aislada, es una especie de aspersor, está continuamente eyectando material, ¿no? Y ese material que está eyectando es el viento solar, y ese viento solar nos está barriendo continuamente. Ese tipo de agujeros coronales, la corona es la capa, digamos, más externa del Sol, al haber un agujero, una especie de ventana, por ahí se escapa el viento solar a más velocidad. Y entonces, pues cuando eso ocurre, si está encarado, como ocurre con este agujero, está justo en nuestra línea de visión, cuando pasan 2 o 3 días nos llega ese chorro de partículas, digamos, mejorado o con más velocidad, con más densidad y produce auroras boreales. Claro, desde aquí de Sevilla no la vamos a ver, pero si viajásemos a latitudes más al norte o más al sur, nos acercamos a los polos, sí se verían esas auroras. Bueno, aquí tenéis una simulación, esto es un modelo que utiliza la NASA y lo que se ve ahí es una predicción de cómo sería esa corriente de partículas que estoy comentando, digamos, mejorada, ¿no? del viento solar. Es un poco complejo porque ahí están pasando varias cosas y además está muy cargado de puntitos, pero vamos a intentar descifrarlo. En el centro está el Sol, ¿vale? Fijaos en el dibujo de la izquierda, en el centro está el Sol, la Tierra sería el punto amarillo que está en medio hacia la derecha, ¿vale? ¿Lo veis? Este de aquí. Este de aquí sería el Sol, perdón, la Tierra, ¿vale? Entonces, la cuestión es que ese agujero coronal lo que va a provocar es esta banda, ese chorro, digamos, que nos va a atravesar, aquí vuelvo a repetir ahora, ¿lo veis, no? Aquí está pasando por la Tierra. Bueno, esa espiral que se ve ahí, ¿qué es lo que es? Bueno, esa es la visión del viento solar. Ahí lo que veis es la densidad de partículas, ¿vale? Eso es lo que está mostrando, es decir, que los colores que son más azules significa que hay menos densidad y según se va hacia el rojo o incluso llega hasta el blanco y tal, pues es más densidad todavía. Hay otra cosa más que está sucediendo en esa imagen y es que si os fijáis hacia abajo parece que aparece como una especie de arco de choque que baja, ¿de acuerdo? Eso no sé si lo apreciáis, sale ahora y va hacia abajo. Bueno, pues eso sería una eyección de masa coronal. Es otra de las cosas que pasa en el Sol de vez en cuando. En este caso no va dirigido a la Tierra, si veis va en otra dirección completamente distinta y por tanto no nos llegaría a nosotros, pero eso también genera auroras boreales. El interés que tienen los agujeros coronales de cara a, por ejemplo, a ver las auroras, es que, como ocurre, vuelvo a la anterior, cuando ocurre un agujero coronal de este calibre, de este tamaño en el Sol, se suele mantener una rotación completa, que dura 27 días desde nuestra perspectiva. Entonces, a los 27 días, si ese agujero coronal ha subsistido, volvemos otra vez a tener auroras. Es decir, que este tipo de fenómenos pues, nos sirve para poder planificar un viaje a ver las auroras, por ejemplo, ¿vale? Bueno, seguimos con la Luna y lo primero sería un recordatorio, aunque esto no es de noviembre estrictamente, pero es que esta noche va a haber un eclipse muy parcial de Luna. Realmente el eclipse es casi que va a costar trabajo verlo, ¿no? Pero la Luna entra en el cono de penumbra, ¿vale? Que sería el círculo más externo, con lo cual pierde un poco de brillo y solamente da un bocadito en lo que sería el cono de umbra, como veis, que es la sombra, la parte, digamos, oscura, ¿no? De la sombra de la Tierra. Entonces, no es que se vaya a ver, no es un eclipse de mucha magnitud, pero sí que esta noche se podría ver, dependiendo de cómo esté el tiempo, ¿no? Bueno, más datos de la Luna. Ahí tenéis los días que se producen las distintas fases de la Luna. El día 2 sí que tenemos otro fenómeno que es cuando la Luna tiene máxima declinación, que se llama. Que traducido, digamos, a observación, digamos, va a ser simplemente que va a culminar, o sea, que va a pasar por el punto cardinal sur a mucha altura, ¿no? A 80 grados de altura, o sea, que la vamos a ver muy alta, casi sobre nuestras cabezas, brillando, ¿no? Y luego aparte, el día 6 y el 21, esta información la tenéis en la hoja, tenéis el apogeo y el perigeo. El apogeo es cuando la Luna está lo más lejos de la Tierra y el perigeo, que quizás es lo más interesante a la hora de observar, es cuando está más cerca. ¿En qué se aprecia la diferencia? Pues en el tamaño de la Luna. Ahí están puestas entre paréntesis lo que sería el tamaño de la Luna en minutos de arco, ¿vale? Otra cuestión sobre la Luna serían las libraciones.
Esto es algo recurrente que hablamos mucho en los cielos del mes. Las libraciones es ese movimiento de bamboleo que veis ahí en el vídeo. Es un movimiento, digamos, aparente por el hecho de que la Luna no tiene una órbita circular alrededor de la Tierra, sino que es ligeramente elíptica. También por el hecho de que ese plano en el que se mueve la Luna está un poco inclinado. Digamos, eso ya da lugar a esas libraciones que veis en el vídeo. Pero hay otro efecto más, y es que nosotros no estamos en el centro de la Tierra observando la Luna, sino que estamos en una posición en la superficie de la Tierra que también está dando vueltas, está girando, ¿no? Está rotando. Entonces eso se añade y se produce el efecto de lo que se llama las libraciones topocéntricas. Entonces en la hoja, pues lo que he podido ver, lo que tenemos son, que además es lo normal, lo que se suele dar son las libraciones extremas, es decir, cuando la Luna nos enseña un poco más de su cara oeste o un poco más de su cara este, o del lado norte o del lado sur, las libraciones extremas, como decía, pues eso es lo que solemos recoger las efemérides. Lo que pasa es que si a eso le agregas el efecto de no estar en el centro de la Tierra, sino estar en una ubicación de la superficie de la Tierra, es decir, las libraciones ya topocéntricas, pues el efecto se puede acentuar o se puede disminuir un poquito. Entonces, si tenemos en cuenta además el caso de nosotros que estamos aquí en Sevilla, y si además le sumamos el hecho de que hay que mirar en qué fase está la Luna, porque claro, podría pasar que imaginaos, si yo tengo una situación en la que la libración es favorable en el sentido norte, es decir, veo el polo norte de la Luna, o mejor dicho, perdonadme, si vamos a centrarnos en el caso, por ejemplo, oeste, ¿no? Si veo si la libración es favorable en el lado oeste, pero resulta que el lado oeste por la fase no está iluminada, digamos, no puedo disfrutar de ese extra de superficie lunar en el que está la orientación de la Luna, ¿no? Bueno, pues si le sumamos esas cosas, es decir, consideramos las libraciones topocéntricas y además también consideramos que la fase lunar, pues resulta que muchas de esas libraciones que tenemos como extremas, según la efeméride, pues no son a lo mejor aprovechables, no las vamos a poder observar. Entonces, si descartamos todo eso, nos quedamos solamente con una, que sería la de la libración sur extrema del 6,7 grados, que se produciría el 4 de noviembre, aproximadamente a las 5 menos cuarto de la mañana. Entonces ahí se puede ver, ahí tenéis en el gráfico este de inserto, tenéis que sería visible el polo sur, justo donde acaba el terminador. ¿Vale? Esto es un tema que se complica bastante, es decir, que cuando uno mira las efemérides, suelen ser efemérides de libraciones geocéntricas y en el momento en el que metes topocéntricas, fase, al final te descuadra completamente las predicciones. Si queréis esto, podemos comentar un poco más después en las preguntas, ¿no? Porque he traído algunas simulaciones para verlo. ¿Qué más cosas nos trae la Luna? Bueno, pues la Luna el día 9 entra en conjunción con Venus. ¿Qué es una conjunción? Pues es simplemente que dos cuerpos celestes los vemos, desde nuestro punto de vista, los vemos muy cerca, ¿no? Entonces, en el caso de la Luna y Venus, el día 9, pues van a estar muy, muy, muy cerca, tan cerca como que desde el borde de la Luna hasta Venus solo va a haber 3 minutos de arco, o sea, una distancia angular muy pequeña, ¿no? Tan pequeña como que si nos vamos más al este y un poquito al norte, como por ejemplo Teruel, Valencia, Ibiza, ahí ya hay ocultación, es decir, que la Luna tapa a Venus, ¿vale? Entonces, el único problema es que esa conjunción se produce a las 11:41 de la mañana y claro, de día pues parece como que, bueno, ya no lo puedo ver. Realmente esto sería como un primer reto, podemos intentar verlo porque los dos objetos son bastante brillantes. Entonces, si sabemos localizarlos, y bueno, aquí como tenemos la referencia de esa Luna, con unos prismáticos no es complicado de encontrar, pues Venus debemos verlo también, porque es bastante brillante como para verlo. Entonces, bueno, si hacéis el hueco en esa hora y llevaros los prismáticos al trabajo o al cole, pedid permiso, y yo creo que se puede ver sin problema. Si no, pues tendremos la opción de verlo pues a las 7:30 de la mañana, un poco más separados, pero oye, en esa hora del crepúsculo pues también se debe ver bonito, es decir, una conjunción que debe ser algo parecida a esta, que fue del 2021. Aquí estaban más separados, en el caso de esta que vamos a tener en noviembre, pues van a estar más juntitos que ahí, ¿no? Eso es una fotografía, ¿eh? Lo de antes era una simulación. Bueno, ¿qué más conjunciones nos trae la Luna en el mes? Pues el día 20
ya después, media horilla después de la puesta de sol, tendremos una conjunción no tan espectacular, en este caso con Saturno. La distancia angular serían 3 grados entre la Luna y Saturno. El día 27, a las 3 de la mañana aproximadamente, pues la Luna estará pasando muy cerquita de las Pléyades, un cúmulo abierto muy famoso, de hecho es el que estaba en la portada de la presentación, hasta cuando habéis llegado. Van a caber perfectamente en el campo de visión de unos prismáticos típicos de astronomía, ¿no? Hombre, aquí lo que pasa es que esto está capturado de Stellarium, una simulación de Stellarium, un software que utilizamos mucho en astronomía, amateur por lo menos, y claro, aquí en la simulación que hace Stellarium, pues se ve la nebulosidad alrededor de las Pléyades, y bueno, teniendo la Luna llena al lado, como que va a ser, que eso no se va a ver así, veremos las estrellas y veremos la Luna, pero esa nebulosidad no la vamos a ver seguro, bueno, y desde ciudad ya de entrada es que no se aprecia tampoco. Empezamos con la ronda de planetas. Mercurio este mes tiene unas condiciones bastante malas, entonces la eclíptica, que sería la posición digamos, el camino que describe el Sol según pasa el año, ¿no? Y que es aproximadamente por donde se mueven los planetas, pues está muy inclinada. Entonces, prácticamente nos interesa Mercurio, es un mes malo para verlo, ¿no? Si acaso nos tendríamos que ir a final de mes, donde mejoran un poquito, pero realmente no es el mes idóneo. Venus, por contra, sí ha tenido un mes de octubre espectacular y todavía en noviembre va a estar a una altura curiosa al amanecer. Saliendo para el trabajo, posiblemente lo hayáis visto, que es el Lucero. El que lo conoce pues sabe de sobra que no puede ser otro que Venus, ¿vale? Y ahí tenéis un poco una captura de primer día de mes, con el Sol a menos 6 grados, significa que estamos en el crepúsculo todavía, antes de que salga, y Venus va a estar ahí espectacular, ¿no? Es una cosa súper brillante. Marte es un mes, Marte en este mes va a ser imposible de ver, está en conjunción. En el caso de planetas, cuando decimos que un planeta está en conjunción, sin decir con qué, se entiende que es con el Sol. Entonces, significa que va a estar muy cerca del Sol desde nuestro punto de vista, con lo cual, pleno día, prácticamente, y eso es imposible de observar, ¿no? Pasamos a Júpiter, que sí es quizá el protagonista del mes de noviembre, estará en oposición. ¿En oposición qué es? Pues lo contrario de la conjunción. Es decir, si yo soy la Tierra y el Sol está en aquella dirección, pues Júpiter en este caso está en la dirección opuesta, ¿no? En oposición al Sol, ¿vale? Entonces, claro, eso significa que está en fase totalmente plena, muy brillante, está más cerca de la Tierra, es el momento idóneo para observar un planeta. Entonces, Júpiter, además, tal como está orientada su órbita en este mes, pues resulta que queda muy alto. Ahí tenéis una captura de lo que sería el propio día 3, cuando está culminando, es decir, está pasando por el punto más alto de altura con respecto al horizonte, que eso sería cuando atraviesa el punto cardinal sur. Y alcanza pues 66 grados de altura, que es una cosa bastante interesante para observar, vamos, como venimos ya haciéndolo desde en octubre también, ¿no? Es un mes muy bueno también para verlo. El diámetro aparente alcanza los 50 segundos de arco, que está muy bien para ver Júpiter con sus características, sus bandas, sus manchas rojas, etcétera, ¿no? Vamos acercándonos poco a poco a un momento en el que se van produciendo algunos fenómenos curiosos, como son los tránsitos, cada vez más cerca del centro del disco, ¿no? Aquí estamos ya, os estoy enseñando un primer fenómeno de sombras y tránsitos, en este caso de Ganímedes, que es el satélite más grande de Júpiter. Como decía, según van pasando los meses, vamos acercando un momento en que esos tránsitos cada vez son más centrales, pasan más por el centro del disco, duran más tiempo, son más espectaculares, ¿no? Este en concreto del día 10 tiene la curiosidad de que al mismo tiempo se ve el tránsito y la sombra, ¿de acuerdo? Entonces va a ser muy rasante, con lo cual es un poco reto, pero realmente es que las condiciones de observación son muy malas, porque si os fijáis en los datos de la izquierda, el inicio, en este caso del tránsito, que es lo primero que ocurre, eso va moviéndose tanto el tránsito, o sea, lo que sería el satélite Ganímedes, y como su sombra se va moviendo tal como está orientado, digamos, de izquierda a derecha, ¿no?
Entonces, como decía, el inicio de este fenómeno, que sería la entrada, el tránsito, la entrada de Ganímedes en el disco, es con Júpiter a muy baja altura, 7 grados de altura sobre el horizonte, muy bajo, se va a ver muy mal, ¿no? Y además el Sol se acaba de poner, con lo cual no son las condiciones mejores. El momento central, que es el que está representado ahí, en el que de verdad se están produciendo esos dos fenómenos a la vez, tanto el tránsito como la sombra, pues todavía está a muy baja altura, y al final del evento, que sería cuando la sombra ya está saliendo del disco, pues bueno, Júpiter está un poquito más alto, pero realmente este fenómeno es muy complicado de observar en condiciones, con esas condiciones me refiero, ¿no? ¿Tenemos alguno más interesante? Bueno, pues hay tránsitos y sombras de Ganímedes que sí pueden ser interesantes de observar los días 17 y 25 del mes, pero no concurren, es decir, no va a haber un momento en el que estén ambas cosas pasando a la vez, sino que primero en este caso tendremos los tránsitos, la entrada del satélite por el disco y la salida del satélite por el disco, y luego la sombra, ¿vale? Lo mismo con la sombra. En el caso del día 17, pues sí tenemos unas condiciones favorables, porque en esta tabla, ¿no?, aparece resumido, la altura de Júpiter pues va a ser, si os fijáis en la tabla, mínimo 60 grados, con lo cual vamos a tener esos dos fenómenos a una altura muy buena. En el caso del 25, pues el tránsito está bien, a 56 o 58 grados de altura, pero ya la sombra empieza a estar un poco bajo, y de hecho cuando termina el paso de la sombra ya Júpiter está ya para aparecer en amarillito, ¿no?, 16 grados, eso ya está muy bajo para terminar, para terminar el evento de observarlo en condiciones, ¿no? Saturno, su oposición fue en agosto, incluso así, a pesar de que ya han pasado unos meses, pues todavía en noviembre se va a ver relativamente bien en cuanto a lo que es la altura, es decir, no va a estar mucho más bajo que estuvo en agosto, vamos a verlo a casi 40 grados de altura. Sí que es verdad que, bueno, que como ya ha pasado la oposición, nos estamos alejando de Saturno, se ve un poco más pequeñito. El diámetro aparente que va a tener durante este mes aproximadamente 18 segundos de arco, bastante más pequeño, como siempre, de Júpiter, ¿no? Ahí tenéis algunas configuraciones que me han parecido de, bueno, más o menos interés. Los días 3, 11, 19 y 27, Titán, que es la luna más grande de Saturno, va a estar relativamente cerca del planeta, entonces puede ser un poco también reto para quien quiera fotografiar el planeta junto con Titán y en un encuadre relativamente pequeño, ¿no?, junto con el resto de lunas, que son más complicadas de sacar todo a la vez, ¿no? Ahí hay que hacer composiciones de mucho rango dinámico porque el planeta es mucho más brillante que las lunas, etcétera, ¿no? Ahí hay un pequeño reto. Bueno, y luego el día 8 se produce un alineamiento, bueno, es una curiosidad simplemente, y ahí, pues bueno, podríamos también decir que hay un pequeño reto de intentar observar las 4 lunas que aparecen a la izquierda. Ahí os he puesto las magnitudes, es decir, el brillo que tienen. El brillo tenéis que tener en cuenta, los que no conozcáis cómo funciona el sistema de magnitudes astronómicas, que cuanto mayor es el número, menos brillante es, que es como, si lo miráis en la imagen, no se ve la correspondencia, ¿no? O sea que 13 es bastante menos brillante que 10, ¿no? Entonces, bueno, también un poco a ver dónde está el límite de vuestro equipo. Si un equipo de a lo mejor no sé, de 10 centímetros, un telescopio de 10 centímetros, pues probablemente los podamos ver las 4. Si es de menos, igual la de magnitud 13 ya está un poco en el límite. Pero bueno, ahí está otro pequeño reto, con la curiosidad de que más o menos hay una alineación y además esas magnitudes están redondeadas, ¿no? Pero bueno, que se ve esa escala descendente, ¿no? Urano también tiene un mes bastante bueno en noviembre, porque está en oposición el día 13 y además transita a mucha altura, culmina, es decir, pasa a la mayor altura posible, a 70 grados de altura, ¿no? Lo que pasa, claro, que no es tan espectacular como los anteriores, lo único que se ve con nuestro equipamiento es un pequeño punto medianamente borroso, pequeño disco, así con un tono azulado, y bueno, es interesante también de intentarlo porque, bueno, es un mes bueno para observar Urano, ¿no? Neptuno, bueno, no está mal, el tránsito, la culminación se produce a 50 grados de altura, pero bueno, no es a lo mejor su mes ideal, ¿no? No obstante, no está mal de altura. ¿Qué más cosas? Pues tenemos las lluvias de meteoros, que quizá en noviembre la estrella sea las Leónidas. La previsión para este año no es buena,
bueno, aquí ponemos moderada por no desanimarnos un poco, pero la verdad es que el ritmo de meteoros por hora no va a pasar de 15, por lo menos esas son las previsiones. También os digo que las previsiones en meteoros suelen fallar bastante, pero bueno, no se espera, ¿vale? No se espera que haya una corriente de meteoros especialmente rica como para que se produzca lo que veis ahí, que fue en 1800 no sé cuánto y fue espectacular, ¿no? Lo que sí es verdad es que la Luna, por la fase que va a tener, no va a interferir en la observación de las Leónidas. El máximo se produce el día 18 a las 6 de la mañana hora local, aunque hay unas predicciones que, aunque son un poco antiguas, más o menos se mantienen, que dicen que bueno, esto realmente la actividad es durante varios días, no solo la del máximo, ¿no? Pero bueno, los modelos predicen que en esa fecha, en esos momentos, sí que es de verdad que se producen más meteoros por hora. Entonces, el día 17, aunque no es el máximo teórico, parece que también hay un encuentro con una cierta corriente que, bueno, que ayuda a que el número de meteoros siga también siendo 15. Y luego el día 21 nos encontramos con otra pequeña corriente dentro de las Leónidas que también predice hasta 15 meteoros por hora. O sea que hay que observarlo idealmente durante varios días. Esto de las corrientes lo vamos a ver a la siguiente transparencia porque yo creo que cuesta trabajo un poco hacerse una idea de qué significa, ¿no? Bueno, hay algún dato más, ¿no? Que las Leónidas provienen, son restos del cometa Tempel-Tuttle. Su perihelio, el de ese cometa, va a ser en el 2031, o sea que todavía queda un poquito. Supuestamente cuando pasa el cometa, pues vuelve otra vez a enriquecer esa nube de partículas que es la que cuando cae vemos como meteoro. Lo que pasa es que, según las predicciones, realmente hasta el 2033 o 35 no vamos a tener niveles como los que se vieron en su día de tormenta, ¿no? Como la ilustración que tenía a la derecha. Y bueno, no llegan a tanto, pero sí que se están prediciendo como del orden de 400, 500 meteoros por hora. O sea que históricamente estas lluvias de meteoros pasaron de los 1000, o sea que ha habido espectáculo con ella, ¿no? Pasa que, bueno, no sé si la llegaremos a ver porque la predicción para ese nivel es como para 2090 o algo así, o sea que mucho tendrá que mejorar la tecnología para que duremos tanto. Bueno, ahí tenéis la corriente de meteoros representada, pues bueno, es simplemente una visualización para hacerse una idea, porque obviamente los restos del cometa no se ven tan brillantes, sino que ahí están muy realzados, ni tampoco son tan grandes como para distinguirlos. Fijaos que en esos círculos concéntricos que tenéis ahí, que esos son las órbitas de los planetas, si os fijáis bien, hay unos puntitos de colores que son los planetas. Entonces, las partículas de las que estamos hablando tienen pues, muchas veces micras, o sea, son una fracción de milímetros. No las veríamos, sería imposible, pero en esta visualización se ha exagerado muchísimo, tanto el tamaño como el brillo, para que veamos cómo es la corriente de meteoros, ¿vale? De meteoroides que va dejando un cometa. Realmente el cometa no describe exactamente siempre la misma trayectoria y eso explica que haya distintas corrientes superpuestas unas con otras. Entonces eso lo vais a ver en la siguiente. Aquí en esta otra, digamos, es otra lluvia, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que en esta se ve mejor, pues que son distintas corrientes, ¿no? Ahí lo que se han trazado, digamos, sería la órbita de cada una de esas corrientes de meteoroides. Estas son, creo que las capas líridas, que el cuerpo padre, aunque no se conoce bien, parece que varía mucho de orientación y de extensión lo que es su órbita, y eso hace que esas corrientes pues varíen bastante en el tiempo. Entonces aquí, superponiendo todas esas órbitas de cada una de las corrientes, pues parece esa maraña tremenda, ¿no? Pero bueno, es un poco para hacernos una idea de que no hay una única corriente asociada a de meteoroides asociada a un cometa, sino que hay muchas. Y por eso decía antes, el paso el encuentro con la corriente de 1767 puede acentuar hasta 15 meteoros por hora el día 21, ¿vale? Porque realmente cuando pasó el cometa ese año dejó una corriente ligeramente distinta que la que deja cuando lo ha pasado en otro momento, ¿no? Vale, bueno, cometas. Bueno, no es que sea un mes especialmente bueno para cometas, pero bueno, esto como es siempre una lotería. Sí que es verdad que hay uno, que es el C 2023 H2 Lemon, se descubrió en abril, que su perihelio es, mañana, el día 29, pero su máximo acercamiento es en el 10 de noviembre, que es cuando lo veríamos con máximo brillo.
Y los modelos están indicando que se puede situar en torno a lo que pone ahí, ¿no? 6,2, 6,9 de magnitud. Está en el umbral de la magnitud visual, la que vemos con nuestro ojo desnudo, que sería 6, pero claro, estamos hablando de cielos oscuros, ¿no? Para realmente ver ese objeto. Y bueno, como no llega a ese umbral, pues probablemente va a hacer falta, lo más seguro, ayuda óptica, ¿no? Prismático, telescopio. Lo que sí es que bueno, la situación que tiene no es mala, porque está como a unos 40 grados de altura aproximadamente, me refiero al día 10, ¿no? A unos 40 grados de altura aproximadamente sobre el horizonte, y ahí tenéis la representación de cómo sería la trayectoria del cometa y la posición que tendría el día 10, pues a esa hora, ¿no? A las 8 menos cuarto, que es cuando entramos en noche cerrada, ¿no? Ahí tenéis en las páginas web donde, digamos, se actualizan estas predicciones, ¿no? Entonces, como esto nunca se sabe, a lo mejor resulta que cuando el cometa se va acercando, pues aumenta mucho más el brillo de lo que se espera. También puede pasar que se fragmente y se venga abajo y no veamos absolutamente nada. Bueno, esperemos que por lo menos sea, si no visual, por lo menos que sea fotogénico, ¿no? En cuanto a objetos artificiales, también solemos dar predicciones de lo que sería el paso de la Estación Espacial Internacional, la ISS, que bueno, quizá destaque, ahí os pongo 3 días, quizá destaque el día 18, que va a ser un paso prácticamente por encima de nuestra cabeza, entonces va a alcanzar un brillo importante, menos 3,8 es un brillo ya cercano al de Venus, con lo cual puede ser curioso, ese punto vais a verlo moviéndose, se ve claramente moviéndose en tiempo real y llega un momento en que coge ese brillo y ya después va bajando, va perdiendo brillo hasta que se desvanece y dejamos de verlo, ¿no? Ahí tenéis lo que sería la trayectoria que va haciendo en el cielo. No obstante, estas predicciones no se pueden hacer más que a corto plazo, con lo cual conviene visitar la página que os pongo ahí para ver, acercándose ese día, ¿no? Para ver exactamente a qué hora y cuál va a ser la trayectoria que va a tener, ¿vale? Para tener el último dato, ¿no? Y luego otra estación espacial, que es la China, la Tiangong, bueno, por curiosidad lo miré para esta presentación a ver qué magnitud llegaba a tener y bueno, no es una cosa decente, son -2, es un brillo imponente, vamos, que se va a ver bastante claro, con lo cual, pues bueno, puede ser interesante, yo no la he visto nunca, puede ser interesante en este mes de noviembre, pues intentar a ver si vemos la Tiangong en esos días. De nuevo lo mismo, hay que mirar las predicciones a corto plazo en esa página. Bueno, el cielo tras anochecer, que es el que tenéis representado en la carta, lo representamos en concreto para esa combinación de día-hora, ¿no? 15 de noviembre a las 8 de la tarde, pero como dice ahí, pues es válido más o menos durante el mes, variando un poco la hora, ¿no? Entonces, aquí ¿qué podemos observar? Bueno, hago un comentario antes, ¿no? Si os fijáis, ahí cisne, lo voy a señalar, no sé, esto no tiene punto láser, ¿no? ¿Sí? No sé cuál es, pero lo señalo con el dedo, que siempre funciona. ¿Vale? Ahí tenéis cisne. Cisne está bastante alto y estamos a mitad de noviembre, ¿vale? Entonces lo llevamos viendo durante meses y anochece y lo vemos alto. Van pasando los meses y sigue estando alto. ¿Eso cómo es? Porque siempre decimos, no, a ver, el cielo va cambiando durante el año, ¿no? Si yo me fijo a una misma hora, pues veo cómo las constelaciones se van desplazando. Entonces, ¿cómo puede ser que Cisne esté todavía ahí dando guerra el 15 de noviembre? Bueno, pues he hecho aquí una pequeña animación para ver, digamos, la evolución del Cisne durante los meses de septiembre a diciembre, ¿vale? Empezando, por poner algo, pues en esa fecha, ¿no? Entonces ahí vais viendo día a día, 1 hora después de ponerse el sol, ¿vale? Vais viendo que la hora va cambiando, pero 1 hora después de ponerse el sol, y ahí donde está la trampa, pues no es siempre la misma durante el año, ¿no? Bueno, ahí habéis visto, bueno, un poco el tránsito. ¿Es mucho o poco? No lo sé, pero bueno, ha ido cambiando, ¿no? O sea que no nos ha engañado, realmente el cielo va cambiando. Bueno, vamos a hacer lo mismo con Cáncer, que es la diametralmente opuesta, y lo vamos a hacer de marzo a junio, que es cuando está alto, ¿no? Ahí tenéis un poco la evolución de Cáncer. Durante estos meses, fijaos en Venus ahí luchando contra el espacio, ¿no? Ahí volando. El que está, el punto ese súper brillante que está a la derecha, por si no veis el rótulo. Bueno, pues todo eso es lo que se ha movido. ¿Es mucho o poco? Bueno, vamos a intentar compararlo.
Aquí pongo la primera y la última, el primer y último fotograma de ese vídeo en el que vemos el desplazamiento de Cáncer y lo mismo con el de Cisne. ¿Vale? Veis que parece que se ha movido mucho menos. ¿Y eso por qué es? Pues simplemente porque en esta época del año, es decir, ya después del equinoccio de otoño, los días cada vez son más cortos. Entonces el cielo se va desplazando, pero al mismo tiempo la noche se va adelantando. Entonces al final hace que cuando atardece, pues resulta que no le ha dado tiempo, digamos, a Cisne a meterse tanto contra el horizonte. Entonces digamos que se compensa una cosa con la otra y por eso nos da la impresión de que siempre al atardecer pues tenemos Venus casi en el cenit, ¿no? Mientras que en el caso de Cáncer que hemos visto, pues es el efecto contrario, ahí nos vamos acercando al verano, los días cada vez son más largos, entonces Cáncer como que le da más tiempo a moverse, ¿no? Antes de que el Sol se ponga, ¿no? Bueno, ¿qué podemos ver durante este mes de noviembre? Bueno, esto es una selección con algunos objetos facilitos, muy conocidos, que son, digamos, los imprescindibles que bueno, si tenemos menos experiencia, pues debemos observar, ¿no? Y algunos un poquito más complicados también para que sirva un poco de reto, ¿no? Los cúmulos abiertos y globulares. Los cúmulos abiertos, acumulación de estrellas que se han generado hace poco y están todavía juntitas, y los cúmulos globulares, que son objetos completamente diferentes en su naturaleza, son acumulaciones muy compactas de cientos de miles de estrellas que están orbitando alrededor de la galaxia. Si la galaxia la vemos como un plano, es muy plana realmente, un disco muy plano, pues los cúmulos globulares están orbitando en el halo, que es la zona, digamos, esférica alrededor del centro de la galaxia, ¿no? Entonces, bueno, ahí os pongo y empiezo por los globulares porque los que he seleccionado están más hacia el oeste, con lo cual son los primeros que se van perdiendo según pasa la noche. Pues M15 y M2, que son cúmulos globulares bastante fáciles de encontrar y muy brillantes dentro de lo que son cúmulos globulares. Y luego uno un poquito más complicado que sería M72, que es el cúmulo globular que tiene menos brillo dentro de los que están en el catálogo Messier, ¿vale? Que la M viene de Messier, todos esos objetos que empiezan por M no sé qué son objetos del catálogo que elaboró Messier, ¿vale? Y luego pues tenéis los cúmulos abiertos, que lo que he cogido son muy conocidos, el doble cúmulo de Perseo, que aparece ahí como Chi Persei y H Persei, dos cúmulos abiertos que están muy cerquitas, son súper bonitos de ver a prismáticos, a hacerle fotos, o sea que son imprescindibles. Luego es también interesante ver con prismáticos, este objeto de prismáticos, la asociación OB3 de Perseo. Un grupo de estrellas, una asociación es un grupo de estrellas que, digamos, es como una versión evolucionada del cúmulo abierto, están un poco ya más separadas, también en este caso están cerca. Esas estrellas que lo componen, que son las que, digamos, le darían el nombre, eso de OB, son estrellas tipo O y tipo B, lo que pasa es que ya tipo O se extinguieron, por eso decía que está también más evolucionado. Bueno, ocupa en el cielo un área, digamos, importante y por eso es interesante verla con prismáticos. Con un telescopio igual no se aprecia bien, ¿no? Tienes que tener un telescopio con un campo muy amplio para poder verlo. Y es bonito de ver en los prismáticos, por si no lo habéis intentado nunca o si no lo conocíais, está justo rodeando Alfa Perseo. De hecho, muchas veces se le llama la asociación de Alfa Perseo, la estrella más brillante de Perseo. Y luego, imprescindibles son las Pléyades. Las veis muy al este, bueno, os da tiempo, conforme vais viendo otras cosas, pues van subiendo y vais a tenerla siempre a buena altura para verla, ¿no? Las Pléyades son lo que está en la portada, la imagen que tenéis en la portada de la presentación, que luego veremos otra vez en otro encuadre distinto, ¿no? Luego nebulosas, que son siempre más complicadillas de ver. Las nebulosas tenemos aquí un poco catálogo de emisión, reflexión, planetaria, remanentes de supernova, cada una son objetos con naturaleza totalmente distinta, ¿no? Las de emisión son nubes de gas que la luz ultravioleta de estrellas cercanas hace que se iluminen. Las de reflexión son nubes de polvo principalmente que reflejan la luz de las estrellas. Además, esa reflexión pues tiende a enrojecer la luz de la estrella, pero a azulear, digamos, la nebulosa, ¿vale? El esparcimiento de la luz, que es como algo similar al que se produce en la atmósfera aquí en la Tierra. Durante el día el cielo es azul y el motivo es muy parecido por el que esas nebulosas también se ven azuladas, ¿no? Luego tenemos también nebulosas planetarias, que son restos de estrellas moribundas de masa intermedia, que lo que han ido soltando sus capas exteriores y forman una nebulosa más o menos
redonditas, y por eso le pusieron en su momento el nombre de planetaria, antes de saber lo que eran. Y los remanentes de supernova, que son el resto de explosiones cataclísmicas de estrellas muy masivas, ¿no? Bueno, pues aquí un poco, haciendo un resumen de todos esos objetos, pues os he seleccionado las nebulosas de Norteamérica y el Pelícano, que es la NGC 7000, que realmente es la misma nebulosa, pero la vemos como dos porque hay una especie de trazo oscuro entre medias, ¿no? La Norteamérica y Pelícano, lo que pasa es que casi para verlas bien, aunque se pueden ver en un sitio muy oscuro, la de Norteamérica se puede ver a lo mejor con prismáticos, con telescopios de campo muy amplio, pero es complicadilla porque es una zona que hay muchísimas estrellas, está en plena Vía Láctea y hay muchísimas estrellas, entonces es complicado a lo mejor sacar el contraste. Necesitamos un filtro de contraste para realmente verlas bien, filtro que deje pasar la luz del oxígeno preferentemente, o sea que valdrían filtros de los que llamamos UHC, de mucho contraste, filtros O3 de oxígeno, o filtros bibanda, que los hay, que tienen, a lo mejor dejan pasar luz de dos bandas muy concretas y una es la del oxígeno, ¿no? Todo eso valdría para ver estos objetos. Realmente, como son objetos extensos, hace falta un instrumento que tenga mucho campo visual. Luego, de reflexión, es imprescindible ver la IRIS, que es la NGC 7023, que está ahí en Cefeo. ¿Vale? Un objeto que, bueno, con prismáticos se puede apreciar desde cielos muy oscuros, desde luego, pero bueno, que es interesante también ver con el telescopio. Luego, bastante más asequibles son M57 y M21, que son nebulosas planetarias. M57 y M27, que es lo que he dicho, M57 y M27 son nebulosas planetarias que sí podéis ver, por ejemplo, desde ciudad, ¿vale? No con mucho contraste, si tenéis esos filtros que comentaba antes, ayudan un montón, ¿vale? Para verlo desde ciudad, desde campo se ven perfectamente. M57 lo que pasa es que es muy pequeñita, entonces la puedes localizar con prismáticos sin problema, pero es tan pequeña que se aprecia como una estrella borrosa, no se distingue bien que es una nebulosa, ¿no? Y luego ya más difícil y ya un poco como reto sería la nebulosa de la hélice, la que tenéis más al sur, está cerca de Piscis Austrinus, que es la constelación que está abajo. Esa nebulosa, por la altura que alcanza en nuestras latitudes, hace falta un filtro porque si no, vamos, yo por lo menos con los horizontes que tenemos ya siempre contaminados, a un sitio muy oscuro que te vayas, a esa altura a la que se mueve esa nebulosa, como no sea con un filtro es muy complicado verla. Luego, galaxias muy facilitas, ¿vale? La de M31, la galaxia de Andrómeda, con sus compañeras, M101, y quizá un poquito más complicada de ver, M32, pero bueno, es bastante también evidente si uno se para a ver y tiene a lo mejor una referencia de cómo están unas con otras colocadas, ¿no? M33 también es una galaxia que tiene, en este mes, coge mucha altura y se ve a ver muy bien. M74 sería un poco el reto aquí, porque M74 es una galaxia que tiene bajo brillo superficial, es decir, aunque la vemos de cara, es un diseño de espiral muy bonito y tal, pero es una galaxia con muy poco brillo, entonces necesita cielos muy oscuros, aperturas muy grandes, o sea, telescopios muy grandes, pero bueno, es interesante también como reto, ¿no? Y luego, bueno, por terminar un poco, ya os digo que esto, aquí podríamos estar hablando horas de objetos, o alguien que sepa más, ¿no? Pero bueno, en mi caso, sí os comento por lo menos lo imprescindible en cuanto a estrellas dobles y de carbono. Las estrellas dobles que he seleccionado son de libros, son las que vienen de ejemplo en los libros, de hecho, Albireo, o sea, si empezáis con la astronomía, va a ser de lo primero que veáis casi seguro, es vuestro ejemplo de doble de referencia, ¿no? Ese par que no está muy claro si es visual o si es físico, es decir, si realmente son dos estrellas que están relacionadas físicamente, que es una gira alrededor de la otra o no, está ahí en duda, parece. Y luego al match, que es una combinación muy parecida, está un poquito menos separadas que la de Albireo, pero también se ve muy bien con el telescopio, sin necesidad de mucho aumento. Luego Epsilon Lyrae es la doble-doble que se le llama. Realmente son 4 estrellas, lo que pasa es que están, digamos, formando 2 parejas. Entonces la separación entre las parejas es bastante amplia y se puede distinguir perfectamente con prismáticos, pero para desdoblar, para separar las parejas y ver que son realmente dobles, ahí hace falta telescopio. Pero bueno, es un clásico y hay que verlas, ¿no? Y luego estrellas de carbono, son estrellas evolucionadas que en su vida han ido generando carbono, procesos convectivos han ido sacando ese carbono y se ha quedado en superficie, en la atmósfera, ¿no?, que tiene alrededor de la estrella,
y el efecto que produce eso es que la luz se enrojece mucho. Entonces son estrellas que cuando las vemos con un color rojizo relativamente intenso, que en astronomía casi todos los colores son muy tenues, pues estos son bastante evidentes que son estrellas rojizas, ¿no? Un anaranjado intenso, rojo, con lo cual aquí os he puesto también las más, vamos, de las más conocidas. Hay algunas también que se nos queda fuera un poco de este mes, pero esas tres son bastante prototípicas de estrellas de carbono, SCFI, T Lyrae y V Aquilae, y bueno, las pongo porque son un poco para este mes las más interesantes, ¿no? Aquí tenéis un poco una representación de la galaxia, de dónde están, no todos, pero bastantes de esos objetos que hemos visto. Vale, bueno, lo primero ahí están, digamos, proyectadas las constelaciones tal como se vean en el, digamos, las que cortan en el disco de la galaxia, ¿no? Esto sería, ahí veis las constelaciones, como decía, que cortan en el disco de la galaxia. Luego aquí vamos a activar ahora el nombre de los brazos espirales. El nuestro, que es el brazo local, ahí veis el Sol, ¿no? El nuestro es el brazo local o brazo de Orión. Tenemos hacia afuera el de Perseo y hacia adentro el de Sagitario. Bueno, pues ahora estamos encarados al de Perseo, y entonces pues casi las cosas que he dicho pues podrían estar ahí, pero vais a ver ahora, vamos a ver una representación de dónde caen la mayoría de esos objetos que he comentado, y realmente, ahora cuando le demos el zoom para atrás, vais a ver que están todos muy pegados y están casi todos en nuestro brazo. Hay alguna cosa que sí está en el brazo de Perseo, el doble cúmulo, y luego unos cuantos objetos que, como veis ahí, la galaxia del Triángulo de Andrómeda o el clúster de Pegaso, que es M15, que sí están fuera del disco, ¿vale? M15 es un cúmulo globular y está en la situación que os comentaba antes, está orbitando fuera del plano, pero orbitando la galaxia, mientras que M31 y M33 están, digamos, formando grupo con nuestra galaxia, pero están bastante más alejadas, ¿vale? Bueno, esto era un poco por situarnos que la mayoría de cosas que vemos nosotros en el cielo en realidad es nuestra vecindad, salvando galaxias, cúmulos globulares, lo demás está todo muy cerquita. Bueno, para astrofotografía quizás sería un poco mejor criterio el centrarnos, en vez de un ratito después de ponerse el sol, el ponernos en la situación en la de que el sol está lo más bajo posible. Digamos, en la medianoche, pero la medianoche no las 12 de la noche, sino la mitad de la noche, ¿vale? Lo que sería la culminación del punto antisolar, el punto que está al contrario, está situado al contrario del sol. Cuando ese punto culmina significa que el sol está lo más bajo posible. Eso se produce, antes estábamos el 15 de noviembre, le da un poco para adelante y llegamos al 16 de noviembre a las 1:08 y es en el momento en el que se produce eso. ¿Qué cielo tenemos? Pues tendríamos el que está ahí capturado, que lo podéis sacar de esa página web sin problema también, o de Stellarium sin problema. Bueno, para astrofoto obviamente tenemos también muchas cosas, muchos posibles objetos, ¿no?, que fotografiar, pero si me centro, por ejemplo, en lo que hay justo encima de mi cabeza, estaría centrándome en ese círculo que tenéis ahí en rojo, pues ahí dentro hay muchas cosas interesantes. En ese circulito tan pequeño que está en una posición idónea para fotografiar, porque está muy alto, la extinción atmosférica es la mínima, pues podríamos hacer fotografías de las nebulosas de Corazón y Alma, son las que tenéis a la izquierda, arriba y abajo, o a la derecha un poco arriba, ahí tenéis el doble cúmulo que estaba comentando antes, de Perseo. Todo eso en realidad está muy cerquita, pero bueno, normalmente lo fotografiamos por separado. Esta es una fotografía de un campo intermedio con un objetivo de 135 milímetros. Esta otra zona sería la de Alfa Perseo, lo que sería la asociación OB3 de Perseo que comentaba antes, que queda en la esquina de abajo a la derecha, ¿vale? Y lo demás ya es zona de otra constelación, de la Jirafa, de Camelopardalis, que ahí veis que, bueno, salpicados hay también muchas nebulosas de emisión, nebulosas moleculares, las oscuras, ¿no?, las manchas esas que se ven más oscuras. Hay muchas cosas ahí, ¿no? Todo esto, claro, sale en fotografías de larga exposición. Pero realmente ese cúmulo, esa asociación que os comentaba antes, que es la que está en la esquina de abajo a la derecha, se ve muy bien con prismático, muy bonita. Esta es la galaxia del Triángulo, o M33, que también ha salido antes. Esta otra sería también una fotografía de campo relativamente amplio, con 135 milímetros, donde se ve la nebulosa 1499, NGC 1499, que es la que tenéis aquí en la esquina superior izquierda, o nebulosa de California, que se le llama muchas veces por la forma que tiene, ¿no? Y luego ya en la parte de abajo a la derecha pues hay un poco mezcla de varias cosas, nebulosas de emisión, reflexión, todo alrededor de Omicron Persei, ¿no?, de una de las estrellas de Perseo. Esa zona tiene además
polvo alrededor, mucha nube molecular, ¿no? Todas esas manchas que se ven ahí, no era que el telescopio estaba sucio, espero. Aquí tenéis las Pléyades, justo en el centro del encuadre, un poco por ver dónde están, ¿no? Y están en una burbuja realmente, las Pléyades están en una burbuja ahí metidas, están atravesando una nube de polvo, que es esa que aparece ahí azulada, pero es una nube muy grande en la que hay mucho más polvo, hay nebulosas moleculares, etcétera, ¿no? Veis ahí un poco el... Bueno, pues esto sería un poco el cielo del mes de noviembre. ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Estáis bien? ¿Sí? ¿Seguimos con esto del cálculo? ¿Queréis hacer alguna pregunta? Sobre las fotografías de campo amplio que Sí. he puesto al final, Sí. ¿están hechas con un telescopio o con un objetivo fotográfico? Esta y esta, por ejemplo, son las dos con 135 milímetros, con cámara reflex. Reflex y su teleobjetivo. Eso es. Muy bien. Ujú. ¿Las estrellas de carbono? Sí. ¿Esas se pueden ver con prismático? Sí, a la más brillante la vas a ver con prismático. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, no sé yo, la verdad es que no me paro nunca a verlas con prismático. No sé si se aprecia bien el color o no, pero es verdad que para que se aprecie el color con la óptica tiene que ser una calidad medianita. No, como sea muy malo, es como que se emborrona y no se ve bien. Pero bueno, las que os he puesto son estrellas de carbono bastante rojizas, con lo cual, oye, pues sería interesante intentarlo, ¿eh? Sí, sí. Me has puesto a mí un reto ahora. No tengo que...